¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy voy a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos utilizando el método de mallas. El ejercicio nos dice, determine el valor que medirá el voltímetro en el siguiente circuito. Y tenemos un circuito que tiene fuentes de voltaje, resistencias y una fuente de corriente. Y adicional a ello tenemos justo aquí que sería el voltímetro, ¿ya? Ahora, nos está pidiendo determinar cuál es el valor que medirá el voltímetro, es decir, cuál es el voltaje que va a caer en esta fuente de corriente. Sin embargo, nosotros no podemos determinar cuál es el voltaje en esta fuente de corriente debido a que utilizando la ley de Ohm necesitamos intensidad y resistencia para encontrar el voltaje. Y nosotros no sabemos cuál es la resistencia interna de esta fuente. Sin embargo, nosotros podemos determinar cuál es el voltaje de esta resistencia debido a que está en una conexión en paralelo con la fuente de corriente, es decir, van a tener el mismo valor de voltaje, ¿ya? Entonces el objetivo ahora es encontrar cuál es el voltaje que cae en esta resistencia. Sabemos que, o por la ley de Ohm se sabe que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Nosotros tenemos la resistencia de un ohmio, así que lo que nos falta es encontrar la intensidad. Y para encontrar la intensidad, pues nosotros utilizaremos el método que dije, que sería el método de mallas. Así que lo primero que voy a hacer es redibujar este circuito como para tener un poquito más de espacio para resolverlo. Así que voy a traer esto acá arriba. ¿Ya? Es exactamente el mismo circuito. Ahora, para resolver esto utilizando por el método de mallas, al ser el primer video, vamos a resolverlo de una manera súper detallada. Así que lo primero que vamos a hacer es dar una dirección a la corriente que va a correr por cada malla. Es decir, aquí tenemos una malla, ¿ya? A esta malla de aquí yo le voy a dar, o voy a decir que la corriente que circula por esa malla va a ser en esta dirección, es decir, en sentido horario. Así que a esta de aquí le vamos a llamar I1, ¿ya? La malla es 1 y la corriente que circula por esa malla va a ser I1. Ahora, en la de acá, nosotros podríamos también ponerle en la misma dirección, así. Y como esta es una malla 2, pues yo llamaría a la corriente que va por esa malla I2, ¿ya? Ahora, en la de acá, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Diríamos, aquí también puedo poner aquí una como si fuera I3. Podría ser, pero nosotros nos estaríamos creando una incógnita de gana. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por esta malla, o mejor dicho, vemos acá, está yendo una corriente de 10 amperios, es decir, hay una corriente que está yéndose en esta dirección y va a tener un valor de 10 amperios, así que únicamente vamos a dejarle así señalado, porque nosotros ya sabemos cuál es el valor de la corriente de esta malla de aquí. Y listo. Una vez que resolvemos eso, nosotros vamos a poner acá lo siguiente. Primero voy a sacar una ecuación utilizando una ecuación de la malla 1, así que pongo aquí malla 1. Ahora, para sacar la ecuación de la malla 1, nosotros vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes en la malla tiene que ser igual a 0, ¿ya? Esto lo único que nos quiere decir es que el voltaje que cae aquí, más el de acá, más el de acá, más el de acá y más el de acá, me tiene que dar como resultado 0. Así que vamos a ir haciendo esto paso por paso y en un próximo video pues lo haré de una manera un poco más resumida como para ahorrarnos tiempo a la hora de resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Así que primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de aquí. Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, siguiendo el camino de la malla y llegamos hasta acá. Tenemos una resistencia. Así que, ¿cuál es el voltaje que cae en esa resistencia? No nos olvidemos que es la sumatoria de voltajes. Sabemos que el voltaje en esta resistencia va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Esto por la ley de Ohm. Así que nosotros sabemos que la intensidad es I1, ¿ya? Y la resistencia vendría a ser 1. ¿Por qué? Porque vale un ohmio, ¿no es cierto? Y listo. Ya hemos acabado con esa resistencia de ahí. Así que pasamos, seguimos y llegamos a una fuente de voltaje. La fuente de voltaje ya me está dando el valor de voltaje, ¿no es cierto? Así que no tendría que aplicar ninguna ley de Ohm. Directamente yo veo qué signo está primero aquí, veo que está el más, así que yo aquí pongo más, ¿ya? Y tendríamos el valor de 10, así que pongo 10 y listo. He acabado con esa fuente de voltaje, así que sigo y llego otra vez a otra resistencia. Sabemos que en la resistencia el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, eso por la ley de Ohm. Así que yo digo, la intensidad que está yendo por esta resistencia es I1, así que yo pongo aquí I1 y esto por la resistencia que sería otra vez de un ohmio, así que aquí pongo un ohmio y listo. Así que yo sigo y vengo acá. Aquí viene un problemita.
nos topamos con una resistencia, ¿no es cierto? Sabemos que el voltaje en esa resistencia va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, ¿qué intensidad va? ¿Irá a intensidad 1 o irá a intensidad 2? Pues ambas van a participar en esto de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos que la intensidad 1 está yéndose en sentido horario, es decir, está yéndose por acá, así. Pero la intensidad 2 también está yéndose en sentido horario, por lo que en esta resistencia actuaría de esta manera. ¿Ya? Es decir, esta corriente 2 contrarrestaría a la corriente 1 o le quitaría algo a la corriente 1, ¿no es cierto? Así que vamos a poner, ¿cuál sería la corriente? Va a ser I1 menos lo que le quite I2, menos lo que le quite la corriente de la malla 2. Así que nos quedaría I1 menos I2. Y listo. Eso multiplicado por la resistencia, que sería de 1 ohmio, y pongo 1. Así que ya hemos acabado con esta resistencia de aquí. Aquí sigo acá abajo y veo que me topo con una fuente de voltaje. En esto no hay ningún cambio. Quedaría como hicimos acá arriba. Vemos que nos topamos primero con un menos, así que yo pongo aquí menos, ¿ya? Y el valor 10. Así que ya hemos acabado con esta fuente de voltaje de aquí. Así que sigo y veo que se cierra la malla y yo ya he llegado a mi punto inicial. Por tanto, esto de aquí sería igual a 0 y lo único que tendríamos que hacer es ir desarrollando un poquito para simplificar la expresión. Aquí tenemos I1 por 1, me quedaría I1. Más, vemos que este 10 de aquí se puede simplificar con el 10 de acá. Buenazo, ¿ya? Ahora tendremos I1 por 1, así que me quedaría otra vez más I1. ¿Ya? Ahora tenemos todo esto multiplicado por 1, así que me quedaría igual, ¿no es cierto? Me quedaría más I1 menos I2. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Tenemos 3 I1s, así que yo aquí pongo 3 y 1. ¿Ya? Y esto me quedaría menos I2. Y esto sería igual a 0. Y por tanto, esta de aquí sería nuestra primera ecuación. La primera ecuación que hemos sacado de la malla 1. ¿Ya? Ahora, para sacar una segunda ecuación, porque la necesitamos, nosotros no podemos encontrar una corriente I1 si no tenemos el valor de I2 y viceversa, ¿no es cierto? Así que necesitamos otra ecuación. ¿De dónde la sacamos? La vamos a sacar de la malla 2, ¿no es cierto? Así que vamos a poner aquí, malla 2 está de color rosado, así que voy a poner aquí malla 2. ¿Ya? Para la malla 2 nosotros tenemos que aplicar lo mismo, ¿no es cierto? Sería la sumatoria de voltajes en la malla, tiene que darme como resultado 0. Así que volvemos acá, ¿ya? Antes de nada, pues voy a borrar esto de aquí, como para que no nos esté molestando. Así, 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 así. Esto de aquí también podría ser así, así. Y este de acá también, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero con I2, es decir, en la malla 2. Y vemos que a esta malla yo le di una dirección que está yéndose en sentido horario, ¿no es cierto? Así que podríamos empezar desde cualquier lado. En este caso voy a empezar desde acá, como para que vean que no hay ningún problema desde dónde se empieza, ¿ya? Voy a empezar desde acá, pero como yo le di la dirección hacia... En sentido horario tengo que irme hacia acá, ¿ya? No puedo irme hacia abajo. Seguimos el camino y nos topamos con una resistencia. El valor de voltaje en la resistencia es intensidad por resistencia. Sabemos que la intensidad es I2 ahora, ¿no es cierto? Porque la única que está pasando por aquí es I2. Así que I2 por 1. Así que yo vengo acá y digo, entonces me quedaría I2 por 1. Intensidad por resistencia, ¿ya? Ahora volvemos acá arriba. Seguimos el camino, ya hemos acabado con esa resistencia y llegamos acá. Y veo que me topo con una fuente de voltaje. Vemos que lo primero con lo que me estoy topando es con un menos, ¿no es cierto? Así que yo pongo menos y el valor de la fuente. Entonces me quedaría solo menos 10, ¿ya? Y listo. Hemos acabado con esa fuente de voltaje. Sigo y llego acá, ¿ya? Aquí hay otro problemita. ¿Por qué? Tenemos esta resistencia de acá, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué corriente estará corriendo por esa resistencia? ¿Estará yendo I2 o estará yendo esta corriente de acá? Pues ambas corrientes están yendo. Pero ahora nosotros tenemos que darnos cuenta si las corrientes se van a sumar, si las corrientes una va a restarse a otra o cómo va a ser, ¿no es cierto? Así que veamos primero cómo va a ser esta de acá, ¿ya? Vemos que esta corriente de aquí yo le di una dirección horaria, así que estaría yéndose hacia abajo, ¿ya? Luego vemos que esta corriente de acá yo no le di ninguna dirección, el ejercicio me la dio, ¿no es cierto? Y es en sentido antihorario, es decir, está cayendo exactamente así. Por lo tanto, por esta resistencia las corrientes se están sumando, así que yo pondría I2 más el valor de esta fuente de corriente, ¿no es cierto? Entonces tendría que sería I2 más 10. Así que yo digo acá, más corriente I2 más 10.
Pero esta no era la fórmula de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Era corriente por resistencia. Así que, o intensidad por resistencia. Aquí ya tenemos la intensidad. Me falta la resistencia. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Aquí la resistencia vale 1 ohmio. Así que tengo que multiplicar esto por 1. ¿Ya? Y listo. Hemos acabado con esa resistencia que estaba un poco difícil. Así que seguimos por acá, por acá, por acá. Llego por acá, luego vuelvo a subir por acá. Y veo que me topo con esta fuente de voltaje. Por lo que veo el signo con el que estoy topándome primerito. Así que aquí veo un más. Por tanto yo digo, entonces sería más y el valor de la fuente de voltaje. Así que sería más 10. Y listo, hemos acabado con esa fuente de voltaje. Así que seguimos para arriba, para arriba, para arriba. Y nos topamos con una resistencia. Otra vez viene el mismo problema que tuvimos hace rato. Así que sabemos que la fórmula es intensidad por resistencia. Pero ahora, la intensidad, ¿cuál será? ¿Será I1 o será I2? Pues tenemos que ir viendo, ¿no es cierto? Nosotros estamos yendo en sentido horario en esta de acá. Así que tenemos una que está yendo para acá arriba. Y otra que le está quitando, que sería I1, ¿no es cierto? Que le está quitando, que está yéndose para abajo. Por tanto, yo digo, entonces, como estoy yéndome en sentido horario, o como estoy trabajando en la malla 2, diría, entonces sería I2 menos I1. Y yo pongo acá sería más, la corriente sería I2 menos I1. Tenemos la corriente, así que tendríamos que multiplicarle por la resistencia, que tiene un valor de 1 ohmio. Así que yo aquí multiplico por 1. Ahora, seguimos, y vemos que ya llegamos al punto de partida, ¿no es cierto? Así que yo digo, entonces todo esto va a ser igual a 0. Ahora nosotros lo único que tendríamos que hacer es desarrollar esto un poco más, ¿no es cierto? Tenemos I2 por 1, me quedaría I2, ¿ya? Este menos 10 de aquí se puede ir con este 10 de acá. Así que ya. Ahora tendremos esto de acá multiplicado por 1, así que me quedaría más I2 más 10, ¿ya? Y acá más esto de acá por 1 va a quedarme lo mismo, así que sería más I2 menos I1. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, primero ordenémosle con I1, luego I2 y así, ¿ya? Entonces tenemos solo menos I1, así que yo pongo acá menos I1. I2, ¿cuántos I2 tengo? Tengo 1, 2, 3, así que me quedaría más 3 I2. Y esto sería igual a, tenemos aquí un 10 que está sumando, así que sería, o pasa al otro lado, a restar. Entonces sería menos 10. Y listo, esta de aquí sería nuestra segunda ecuación. Por tanto, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Tendríamos esta primera ecuación que sacamos y esta segunda ecuación de aquí que sacamos. Esas dos de ahí. Así que, no sé, utilizando alguna calculadora o incluso despejando o haciendo todo esto a mano, vamos a obtener los siguientes valores. Vamos a obtener que I1 va a ser igual a menos 1,25 amperios. I2 va a ser igual a menos 3,75 amperios. Cabe recalcar que cualquier valor que nos salga aquí va a ser en la dirección que nosotros hayamos puesto aquí. Es decir, si yo hubiera puesto este I1 no en dirección horaria, sino en dirección antihoraria, pues el resultado me debería salir acá positivo, ¿no es cierto? Directamente. Pero como escogí eso así al azar, pues me sale negativo y negativo. ¿Ya? Listo, hemos encontrado ya las corrientes, pero eso no es lo que el ejercicio me pedía, ¿no es cierto? Lo que el ejercicio me pedía era determinar cuál es el valor que marcará este voltímetro de aquí, ¿ya? Y habíamos quedado en que bastaba con que yo encuentre cuál es el voltaje en esta resistencia para encontrar la solución del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces yo necesito determinar cuál es el valor que pasa o cuál es el valor de voltaje en esta resistencia, pero teniendo en cuenta que el voltímetro está conectado aquí, aquí, pero la patita positiva está acá y la negativa está acá. Es decir, yo tengo que poner que el sentido de la corriente en esta resistencia de aquí va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque sale de positivo y llega al negativo, ¿no es cierto? Así que primero veamos, ¿no es cierto? Yo tengo cuánto vale I2, pero está yéndose hacia abajo y yo necesito la corriente hacia arriba. Tengo este 10 amperios que también está yéndose hacia abajo. Así que basta con que yo sume I2 más 10 y luego le multiplique todo eso por menos, ¿no es cierto? Así que yo sé que el voltaje en esa resistencia va a ser igual a la intensidad que va a caer ahí, que sería I2 más los 10, pero como yo necesitaba que la corriente esté yendo para arriba, aquí le aumento un menos. Y ese sería el valor de la corriente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el valor de la resistencia? La resistencia vale 1 ohmio, así que yo aquí pongo por 1. Y listo, desarrollo esto, ¿no es cierto? Voltaje en la resistencia va a ser igual a menos. Sabemos que I2 vale menos 3,75. Aquí me quedaría más 10 y esto multiplicado por 1.
Entonces tendríamos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a menos 6,25 voltios. Y por tanto, este de aquí sería el voltaje que debería medir el voltímetro del circuito, ¿ya? Y como una manera de comprobar esto, tendríamos acá la simulación. Tenemos aquí implementado el circuito del ejercicio. Aquí las fuentes están con sus respectivos valores de voltaje, los valores de corriente y los valores de las resistencias. Y pues voy a correrle por última vez. De esta manera vemos que el voltaje que marca este voltímetro es de menos 6,25 voltios, que es lo que nosotros obtuvimos. Y si nosotros nos damos cuenta, este voltímetro está como decir conectado medio al revés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ejercicio nos ponía que la patita positiva estaba acá y la negativa estaba acá. Y listo, esta sería la solución del ejercicio.